tomando mi lugar, murió así, oh cuánto me amó y me ama. Así es, mi hermano, tomando tu lugar, tomando mi lugar, fue y murió por ti en aquella cruz, porque nosotros merecíamos esa condenación. Nosotros merecíamos irnos al lago de fuego, pero gracias a Jesús, solamente a ti, Jesús, es que podemos alabarte y podemos estar en tu presencia, Señor. Te vamos a cantar, Jesús. No hay amor más grande que el que tú mostraste. Dile, siendo Dios, alto y sublime, tu gloria denunciaste. No hay amor más grande que el que tú me diste. Oh, qué amor, que sin merecerlo por mí tú te entregas. Dile, y no sé qué fue lo que viste en mí para salvarme. Oh Jesús, dile, hoy soy. Vaya conmigo a la Biblia en 1 Corintios 10, versículo 1 y 2. Primera de Corintios 10, 1 y 2. Me dice cuando ya estén ahí, si no los espero poquito. Este es un texto que quiero leer para introducirnos y ahorita voy a dar una introducción. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Padre, que será predicada. Sé tú hablando a través de mí y que sea tu pueblo, Señor, recibiendo la palabra con agrado, Señor, y dame sabiduría para poderla exponer, Señor, pero también a tu pueblo, Señor, que puedan escuchar y recibirla de todo corazón, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Es un tema interesante el bautismo. Lo primero que vamos a definir la palabra bautismo. La palabra bautismo viene del griego bautizo, significa sumergirse. Cuando oímos la palabra bautismo, normalmente lo relacionamos con agua, pero en el contexto hebreo es una palabra común que la usaban para sumergir, como usar la palabra sumergir en algo. Si usted iba a pintar una camiseta blanca y la iba a pintar de un color, pues ponía agua a hervir, ponía una pastilla de color rojo y después, para que esa camisa se pintara completamente, entonces usted la bautizaba en el agua, la sumergía completamente para que agarrara el color. Lo importante de esto es que quiero que entienda es que cuando estudiamos la palabra es importante, en la hermenéutica enseña a estudiar el contexto para que usted pueda definir, cuando habla de bautizar, de qué bautizo está hablando. Es como cuando hablamos de salvación. La palabra de Dios habla de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y es verdad, esa es una verdad que no tiene discusión. Pero hay gente hay personas, por ejemplo, que puedes hablar o en la Biblia, puede hablar de que el que persevere hasta el fin será salvo. Y si en el contexto estamos hablando de una persecución y de que el Señor le dice, huyan a los montes, no se detengan, si algo olvidaron, dejen lo que es para que se salven ahora sí que de la muerte, porque sabemos que en el año 70 después de Cristo, el pueblo de
ahora sí que de Dios sufrieron pues destruyeron el templo, sufrieron una guerra, ¿verdad?, muy fuerte en contra de los judíos por parte de los romanos. Es lo que estoy tratando de que me entienda lo importante. Cuando aquí habla al apóstol Pablo, está refiriéndose a la cita de Éxodo 13:21, donde dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Habla allí de cuando los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto, fueron bautizados en Moisés, dice. Aquí cuando habla en Moisés, habla que estaban bajo el liderazgo de Moisés, bajo la autoridad de Moisés. Esto es bien importante porque esto nos va a ayudar a entender cuando en Hechos habla el Señor y les manda a los apóstoles que se bauticen en el nombre de Jesús. Cada uno en su ministerio, en su tiempo, tenían la autoridad de parte de Dios. Y aquí vemos cómo cuando el pueblo de Israel salió, dice que se abrió el mar en dos, pero aunque pasaron en seco, ellos fueron sumergidos en el mar. Por eso dice, fueron bautizados en el mar. Y luego la nube los cubría completamente. Fueron sumergidos en la nube, que tipificaba o era la presencia de Dios. Era el Espíritu Santo que ahora nos llena a nosotros. Entonces Pablo esto lo usa como una comparación en la forma de cómo también hoy nosotros, después de haber creído en Cristo, después de haber entendido nuestra condición y después de haber sido salvados por Cristo, después de haber ya entregado nuestra vida a Cristo, ahora nosotros vamos a dar testimonio público de algo que ya ocurrió dentro de nosotros. Entonces, vamos a dar evidencia de que morimos a una vieja vida y nacimos a una vida nueva. Así como era una evidencia de la muerte de Cristo, que iba a ser sepultado, pero no iba a quedar en la tumba, sino que al tercer día Él iba a ser levantado. Entonces entendemos, el pueblo de Israel fue sumergido o fue bautizado por la nube que lo cubrió completamente y en el mar que pasaron en seco, ¿verdad? Hay otro bautismo que está en Marcos 1:4 y es el bautismo de Juan. La palabra dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí vemos que Juan predicaba el arrepentimiento. Él estaba preparando el camino para la venida de Jesús. Como sabemos, todos los fariseos, los judíos que vivían en esa época, vivían bajo la ley. Pero muchos, pues obviamente que se habían apartado del camino. Algunos pues creían en Dios, pero no guardaban los mandamientos. Y lo que Juan hace es predicar lo que ahora hacemos nosotros, ¿verdad? Los que predicamos el Evangelio y estamos preparando a la gente para venir a Cristo, para entregar su vida a Cristo. Y después de que entregan su vida a Cristo, seguimos predicando, enseñando para discipularlos, para que ellos vayan viviendo la vida que le agrada a Dios. Entonces Juan lo que estaba haciendo era confrontándolos con la Torá, con la ley, con la palabra de Dios, llevándolos al arrepentimiento. Y lo que ellos tenían que hacer, iban, después de que reconocían su condición y se sumergían en el agua, se bautizaban. Era una forma de purificarse. Cuando ellos decían,
pasaban y se bautizaban, era una forma de reconocer que ellos estaban mal, que necesitaban arrepentirse. Por eso algunos, cuando iban a bautizarse, pero realmente no había habido un arrepentimiento, pues Juan les decía que no era solamente por querer bautizarse, que tenía que ser verdaderamente un arrepentimiento genuino, que tenían que haber dado una evidencia. Algunos llegaban y le preguntaban: ¿qué tenemos que hacer? Y Juan les decía: pues el que robaba ya no siga robando, el que mentía ya no mienta. Tenían que dar una evidencia de que realmente había un arrepentimiento. Entonces, mientras Juan bautizaba o predicaba el arrepentimiento de los pecados en preparación a la venida del Mesías, bautizaba a la gente en el Jordán. Los que fueron bautizados por Juan estaban mostrando su fe en el mensaje de Juan y su necesidad de confesar su pecado. Entonces estos eran discípulos de Juan. Estos se bautizaban, ahora sí que en la autoridad de Juan, en el ministerio de Juan. En Hechos 18, 24 y 25 habla de un discípulo llamado Apolos que predicaba en Éfeso. Era un discípulo de Juan. Dice: sin embargo, solo conociendo el bautismo de Juan y la necesidad del arrepentimiento, necesitaba ser instruido más en la muerte y la resurrección de Cristo. Hechos 18, 24 dice: luego llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. En el 26 dice que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, le hablaron del sacrificio de Jesús, le hablaron de que la salvación solamente estaba en Cristo y de que al creer en Cristo de todo corazón, entonces sería bautizado con el Espíritu Santo. Porque en Hechos 19, del 1 al 7, dice la palabra que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo, fíjese la pregunta que dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Estos eran otros discípulos de Juan. Ellos solamente habían escuchado la palabra de Juan, habían creído en lo que Juan había enseñado y se bautizaron para arrepentimiento, preparándose para la venida del Mesías. Pero ya Juan no les explicó más detalladamente sobre el Espíritu Santo. Perdón. Entonces ellos le dijeron: dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Ve cómo le explicaron? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué se habían bautizado? En Juan, en la autoridad de Juan. Ahora van a tener, al conocer ya la verdad y arrepentirse y recibir a Cristo, ahora van a ser bautizados en el ministerio, en el poder o en la autoridad de Jesús. Ve que empezamos hablando de los que se bautizaron en Moisés, luego otros discípulos que fueron de Juan se bautizaron en Juan, pero viene otro grupo que ahora van a creer en el Mesías y van a creer y van a ser bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban.
eran todos unos 12 hombres. Entonces, ahí vemos entonces, hermano, qué importante es. Mire, muchos de nuestros hijos han escuchado de Jesús. A todos se les ha predicado el Evangelio. Y en su momento tendrán que tomar una decisión de entregar su vida a Cristo. Para que ellos puedan entregar su vida a Jesús, primero tienen que entender cuál es su condición delante de Dios. Y ya sabemos que la Biblia enseña que todos hemos pecado. Sabemos que los niños, como dice el Señor, dejar los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros tenemos la creencia de que un niño, quizás desde 2, 3 años hasta 12 años, es por decir una edad, no podemos especificar exactamente, pero hay una edad en que ellos ya tienen conciencia de sus pecados. Ellos ya entienden perfectamente que están mal delante de Dios. Ellos ya se dan cuenta de que mienten, de que también han hecho cosas que ahora, al entender el Evangelio, se dan cuenta que son pecadores o pecadoras y ya toman una decisión por arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Y es cuando Cristo vendrá a morar en su corazón. Después ellos tendrán que ser enseñados y tendrán que dar fruto. Tendremos que ver el fruto de ellos como de verdadero arrepentimiento y estarán listos para tomar una decisión de dar un testimonio público de algo que ya ocurrió dentro de ellos. ¿Sí me explico hasta aquí? Tiene que ser una decisión personal. No podemos persuadirlos como papás y estarlos como insistiendo, obligando a que se bauticen. Les podemos enseñar con la palabra, pero ellos tendrán que tomar una decisión. ¿Sí me entiende? Vamos a ver el bautismo de Jesús. En Mateo 13, este fue un acto de Jesús de identificarse con la humanidad pecadora, aunque Jesús no necesitaba arrepentirse de pecado. Él vino a Juan para ser bautizado. ¿Se acuerda que Juan se resistió a realizar el bautismo? Diciendo que Jesús tendría que ser quien lo bautizara a él. Él no se sentía digno de hacer eso. Sin embargo, Jesús dijo, es necesario que lo hagas para que se cumpla toda justicia. Entonces vemos cómo Jesús viene a darnos un ejemplo, ¿verdad? Por eso les decimos que a veces no bautizamos niños cuando todavía no pueden entender la condición en la que están, cuando todavía no se les puede dar un discipulado que ya lo pueden digerir, lo pueden entender. Porque entonces estaríamos cometiendo un error, ¿me entiende? De solamente bautizarlos porque no se sientan mal o porque ellos quieren. A lo mejor un niño quiere, pero realmente no entiende de qué se trata. Ahora, no quiero decir que un niño después de 10 años puede entenderlo y puede verdaderamente reconocer que necesita a Jesús y haber entregado su vida. Hay excepciones, pero no es la regla. ¿Sí me entiende? Mateo 3:13 dice, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi espíritu, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos cómo Dios se complace en que sus hijos sean obedientes. Si alguien ya creyó en Jesús, si alguien ya ha aceptado a Cristo en su corazón,
pues después de haber entendido y después de haber ya estado escuchando un buen tiempo y haber estado aprendiendo los mandamientos de Dios, de Jesús, pues el siguiente paso de obediencia es el bautismo en agua. Repito, ahora quiere dar testimonio público, diciéndole a la iglesia y delante de Dios también que Él ha muerto a una vieja vida y que Él ya ha nacido a una vida nueva. Y ahora lo va a representar siendo sumergido en el agua y siendo sacado para testimonio público. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, en este bautismo Jesús puso su sello de aprobación el ministerio de Juan y también comenzó ahora el suyo propio. Ya escuchamos que cuando Él salió del agua oyó la voz del Padre y se vio, es un símil, ¿no? Como el Espíritu Santo, como una paloma descender del cielo y venir sobre Jesús. Sabemos que en Mateo 3:11, vaya conmigo ahí, Mateo 3:11, ¿está ahí? Mire lo que dice Juan. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Siempre entienda esto, está preparando el camino para la venida del Mesías. Es como nosotros, hoy predicamos el Evangelio para arrepentimiento, para que la gente se arrepienta y venga a Jesús. Ahora ya después de que vienen a Jesús, después bautizamos. Él predicaba y la señal del arrepentimiento era que se bautizaban. Pero fíjese lo que dice él. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Aquí habla de dos bautismos. El primero habla del bautismo que Jesús hará en todo aquel que lo reciba, que es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando una persona se arrepiente de todo corazón, dice que entonces viene el Espíritu Santo a morar en él. El Espíritu Santo es el que nos une al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero habrá quien no cree y quien lo rechaza. Entonces, estos tendrán que ser bautizados o sumergidos en fuego. Le voy a decir esto porque en el contexto inmediato, el versículo 12, Juan dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Sí me entiende, hermano? Yo sé que ahí hay un poco de dudas, ¿no? Algunos piensan que yo necesito ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego porque pues entendemos que el fuego es así como cuando estamos bien prendidos, ¿no? Ahora, si hay un fuego que viene del Señor, que es para purificarnos, que es para limpiarnos, pero aquí en este contexto está hablando de dos bautismos, el que Jesús hará con todo aquel que le reciba, pero también habrá un bautismo para el que lo rechace. Entonces, qué importante para los que estamos escuchando el Evangelio, hermano, que pongamos atención. Dice la palabra que para todo hay un tiempo para dormir, pero hay un tiempo para estar despierto, hay un tiempo para hablar, hay un tiempo para estar callados, hay un tiempo para poner atención, hay un tiempo para poder platicar. Y cuando estamos aquí debe ser el tiempo de escuchar la palabra, de poner atención, de guardarla en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es importante, las decisiones que tomemos están basadas en lo que aprendamos. Y ahora, ustedes pueden tomar nota y pueden ver si en algo a lo mejor estoy diciendo y no comparten, pues también después lo pueden preguntar con toda confianza y podemos pues debatir sanamente.
Vamos a Marcos 16:15. Marcos 16:15. Dice aquí Jesús hablando: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjese, aquí habla de dos formas, mire. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Algunos eruditos entienden aquí que el Señor habla de que había personas que solamente creían, pero creían como un entendimiento solamente intelectual, como aquellos discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 2, ¿se acuerdan? Que decían que seguían a Jesús porque habían visto los milagros y habían creído en Él. Pero dice que Jesús no se fiaba de ellos, porque sabía lo que había en el corazón de ellos. Entonces, podrá decir gente que cree y ya está viniendo a la iglesia, pero solamente hasta que realmente hay un arrepentimiento y cree de todo corazón. Como dice el libro de Romanos 10, confesar a Jesús y creer, pero en tu corazón, que Jesús es el Señor. Entonces, cuando crees, eres bautizado y entonces eres salvo. Y hay otra corriente que dice, es primero creer y ya después de que creíste, entonces serás bautizado. Pero este versículo muchas veces lo usan para decirte, es que mira, el bautismo salva, y eso es contrario a lo que enseña la palabra, que la salvación es solamente por gracia, no por ninguna obra de nosotros. Porque mira, la segunda parte del versículo dice, mas el que no creyere será condenado. Entonces entendemos que habla de creer de todo corazón, y cuando crees, eres bautizado. Entonces eres salvo. ¿Sí me explico? No me expliqué, ¿verdad? Los veo muy así, se están durmiendo. ¿Sí están confundiéndose o están entendiendo? ¿Sí están entendiendo? Ok. Vaya conmigo a Efesios 1:13. Hablando de Cristo, dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿vio? Creímos en Él y después fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y estos es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, vaya conmigo a 1 Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Y qué espíritu es ese? El Espíritu Santo. Cuando, acá lo dijeron en Efesios 13, cuando creímos en Él, fuimos sellados, vino el Espíritu Santo a nosotros. Pero también la Biblia habla de otro bautismo, que iba a ser el bautismo en sufrimiento o el bautismo de la muerte en la cruz. En Lucas 12:50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Ahí es hablando Cristo. Ve que habla de bautismo, pero no va a ser en agua. Es sumergido ¿en qué? En el sufrimiento. En Marcos 35:39 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiésemos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga?
Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Fíjese, entonces Jesús les dijo: no sabes lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Entonces ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Aquí vemos cómo Jesús usa este lenguaje para referirse a los sufrimientos que iban a padecer. Y como sabemos, todos sus apóstoles fueron sumergidos en el sufrimiento igual que Cristo. Es decir, todos murieron de una forma cruel, fueron también atormentados, tuvieron que sufrir por la causa del Evangelio. Entonces, ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado, dijo Jesús, y ellos dijeron que sí podían. Aquí Jesús habla del sufrimiento que él debía de soportar. Entonces, que también los apóstoles tendrían que sufrir. Hasta ahí estamos bien. Y ya en Mateo 28, 18, vemos el bautismo de los creyentes. Ahora viene el bautismo de los que ya nacieron de nuevo, ya están en Cristo. Y dice: se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo. Por lo tanto, entendiendo esto, que Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad dada por el Padre, porque Él es Dios Hijo, amén. Dice: por lo tanto, id. Es un mandamiento para toda la iglesia. Aquí está hablando a los discípulos, pero sabe que le dejó dicho que enseñaran todas las cosas que Él les había enseñado. Entonces pasó de generación en generación. Ahora nos dice a nosotros, tanto id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ahora sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí es bien interesante, hermanos, porque el nombre también significa poder, autoridad o el propósito. Entonces, nosotros sabemos que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y también cuando tenemos al Hijo y tenemos al Padre, obviamente, creímos, tenemos el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, y eso lo enseña la Biblia, ya sea que comamos, ya sea que juguemos, ya sea que hagamos algo, dice: todo háganlo para la gloria de Dios, y todo debe de hacer en el nombre de Jesús. Entendemos que el nombre es autoridad en lo que Jesús nos ha decretado, nos ha delegado. Entonces no es nomás como repetirlo por repetirlo, y ya porque lo repito es lo que me da esa autoridad. Es el haber creído y el realmente saber que he sido llamado por Jesús y que Jesús es el que me respalda. ¿Se acuerda aquellos que iban a liberar a un endemoniado? Y le dijeron los demonios: a Pablo conocemos, pero ustedes, ¿quiénes son? O sea, es importante que los que decimos predicar en el nombre de Jesús, orar en el nombre de Jesús, verdaderamente caminemos en obediencia a Jesús, que verdaderamente estemos en Cristo, o que Cristo realmente esté en nosotros. Entonces, qué importante que también enseñemos a que guarden todas las cosas que se nos ha mandado. Y la promesa de Cristo es que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una verdad eterna. Jesús vive en nosotros. Hoy tenemos el Espíritu Santo en nosotros y sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios, el Padre es Dios. Pero es una bendición para nosotros saber que tenemos el Verbo en nosotros. Entonces, ahora sí entendemos que cuando una persona ya creyó, es bautizada o sumergida en el agua,
como un testimonio público. Hay muchas preguntas. Hay gente que dice, me ha tocado personas que empezaron a ir a una iglesia y ellos dicen, pastor, yo iba a una iglesia, pero en la primera semana que llegué, pues ya la segunda semana me pasaron a bautizarme y dijeron que, pues para que fuera, ahora sí como para salvarme, ¿no? Porque ya había creído, dice, pero ahora tenía que ser salvo. Y esa persona luego dice, pero yo entiendo y yo reconozco que realmente yo no había nacido de nuevo, porque no hubo cambio en mí. Yo vivía la vida normal todo el tiempo y no hubo buen discipulado. Y hubo gente que ahora que ha creído y que sabe, que ha entendido su condición y que verdaderamente ha nacido de nuevo, se han bautizado. Y algunos piensan pues que ya no se puede, o que si lo hacen es algo malo. Y yo una vez escuchaba que alguien decía eso y enseñaba este versículo de Efesios 4:4, donde dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y el 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, si entendemos nosotros que habla de un solo cuerpo, un cuerpo es la iglesia, un espíritu es el Espíritu Santo, el Señor es Cristo, amén. Y es una fe, la única fe que tenemos es la que ha sido dada por Dios cuando creímos en el Evangelio. Y el bautismo fue el bautismo del Espíritu Santo en nosotros. Y ese es el único bautismo que nos salva, que nos une al cuerpo de Cristo. Entonces sí es importante, hermanos, entender eso. En Romanos capítulo 6, versículo 3, fíjese, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mire, aquí habla de cuando creímos y fuimos bautizados por el Espíritu Santo y unidos al Cristo. Y es también, en ese momento fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios el Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto que pasó espiritualmente es lo que ahora hacemos físicamente. Se lo vuelvo a decir, esto es lo que tipifica el bautismo en aguas. Estamos tipificando que fuimos sepultados juntamente con Cristo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios el Padre, así también nosotros fuimos resucitados. Cuando nos sacan del agua, tipifica la resurrección. Nacemos a una vida nueva. Por eso es bien importante, hermanos, que entendamos esto. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos una decisión basada en sentimientos o emociones, pero realmente sin estar seguros de que ya hemos creído verdaderamente en Jesús. En una ocasión, empezando la iglesia, tenía poco, hubo una persona que se acercó a mí y me dijo, estaba viniendo por algún tiempo, no tenía muchos meses, y oyó que iba a haber bautismos, y él me dijo, pastor, yo quiero ser bautizado. Entonces yo le dije, mira, vamos a tomar unas clases, y tomó las clases y después dijo, bueno, pues sí, yo sí me quiero bautizar. Y se bautizó, y pasó un poco de tiempo y hubo un estudio bíblico, y él hizo una pregunta y dijo, hermano, quisiera que me explicaran qué quiere decir que soy salvo, qué quiere decir eso de ser salvo.
¿A qué se refiere con ser salvo? ¿De qué? O sea, todavía no entendía ni qué era ser salvo, pero él decía que ya había creído en Jesús. ¿Sí me entiende? Y sí es importante entender. Por eso, si usted tiene jóvenes o niños, es bueno que usted tome un tiempo para que le explique, así como Priscila y Aquilas jalaron a Apolos y le explicaron más calmadamente todo lo concerniente al Mesías, a Jesús, la importancia de estar en Cristo. Y la evidencia, tiene que haber una evidencia de que Cristo está en nosotros. Ahora, pudiera usted decir, pues, yo no he nacido de nuevo. Y a lo mejor hoy dice, pero yo hoy quiero recibir a Cristo para bautizarme el domingo. Sería un poco riesgoso decirle, está bien, porque yo diría, prefiero mejor que usted, si quiere recibir a Cristo, gloria a Dios, pero pues espérese para el próximo año y vemos en un año que usted sea discipulado y vemos entonces el fruto de que realmente creyó. ¿Sí me entiende? Hemos tenido experiencias. En un caso había una muchacha cristiana, esa me tocó a mí en otra iglesia, y el pastor, había un joven que estaba yendo a la iglesia que quería a la muchacha. Entonces el pastor le dijo, ella le dijo, yo me quiero casar con ella. Y ya tenía algún tiempo andando con ella. Y el pastor le dijo, pues sí los caso, pero el requisito es que tú tienes que estar bautizado para poderte casar. Entonces él le dijo, no importa, yo me bautizo con tal de poderme casar con ella, porque la quería, porque realmente quería vivir con ella. Hasta la fecha está junto con ella, pero ya no fue la motivación correcta. ¿Sí me explico? En otra ocasión me tocó otro joven que quería ser parte de la alabanza. Entonces el pastor le dijo, ¿te gustaría participar en la alabanza? Le dijo, sí, pastor, mira, a mí me gusta esto. Entonces él le dijo, está bien, pero requisito para tocar aquí es que te bautices. Y él dijo, híjole, pues sí, pues si tengo que bautizarme, me bautizo. Porque a él le gustaba tocar y él quería tocar aquí. ¿Me está entendiendo lo que le digo? No tiene que ver, esas no deben de ser las motivaciones. La motivación de una persona es que está consciente cuál era su condición antes de tener a Cristo. Está consciente de que Cristo vino y murió en la cruz. Él dio todo por él y que él no merecía. Sin embargo, Cristo murió por sus pecados. Que él entiende que él es pecador o que ella es pecadora y que solamente a través de la fe que ha puesto en Cristo, ella hoy sabe que si muere va a ir al cielo, va a ir al lugar con Cristo, va a ir al lugar eterno con Dios, porque por la fe que ha puesto en Cristo y ha vivido ya un tiempo creyendo y experimentando la vida en Cristo. No es perfecta, se equivoca, no es perfecto, se equivoca, pero ella sigue anhelando ser cada día más y más como su Señor y Salvador. Y es importante que ahora nace en su corazón entendiendo, diciendo, yo quiero que toda la gente de la iglesia sepa lo que Cristo ya ha realizado en mí. Yo quiero dar un testimonio público para que la gente sepa que yo ya he creído en el Mesías, que yo ya moría una vieja vida y he nacido una vida nueva. Y eso, hermano, eso va a ser gran bendición, porque entonces yo sé que esa persona va a perseverar hasta el fin, con ayuda de Dios y con el Espíritu Santo. Así es que es bien importante, mis hermanos, que pues le pidamos a Dios que nos ayude a entender. Amén. Póngase sobre sus pies. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra que hoy ha sido expuesta, Señor. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayude a entender toda verdad. Padre, ten piedad de cada uno de nosotros. Señor, si tú conoces los corazones y sabes de personas que necesitan venir al arrepentimiento,
Sé tú convenciéndolos de pecado, Señor, y de que entiendan que hay una gran necesidad de nacer de nuevo, de poder experimentar, Señor, la gracia tuya, Señor. Ayúdalos, Padre. Te lo pido de todo corazón, Señor. Si algunos, Señor, ya creyeron, por algún tiempo han estado escuchando la palabra y siguen firmes en ti, pero no se han bautizado, sé tú trayendo convicción de dar el paso de obediencia para dar testimonio público de lo que tú ya hiciste dentro de ellos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Esa cuenta cruz, dile, sufrió por mí, yo le doy mi adoración. Algo soy, tomando mi lugar, murió así, oh cuánto me amó y me ama. Corazón, dile, te amo, Señor, te amo, decimos, te amo. Tanto me amó y su vida dio. Piensa en eso, recuerda eso, recuerda lo que el Señor hizo por ti. Al que tanto te amó,